En principio, agradezco su paciencia. Recording in progress. Una dificultad especial y de esa cuenta es que estoy principiando unos minutos más tarde. Pero de esa manera vamos a dar inicio a la sesión de la presente fecha, dando inicialmente los siguientes avisos. Prácticamente la sesión de hoy es la última clase previo a su segundo examen parcial. Entonces, lo importante para ustedes es saber que lo que se va a evaluar en este segundo parcial es todo lo relacionado a la sociedad anónima, o sea, lo regulado en el Código de Comercio correspondiente a la sociedad anónima es lo que se va a evaluar y básicamente sobre aspectos que tanto el licenciado Webster como mi persona hemos enseñado en clase, o sea, de la sociedad anónima hay tantos temas, cosas muy variadas, pero definitivamente las preguntas vendrán con respecto a lo que se ha enseñado en clase. O sea, no sería correcto que evaluáramos sobre algo que no se ha platicado. Entonces, básicamente ahí tienen ustedes ya la idea de lo que va a ser evaluado desde la perspectiva teórica. Recordemos también que para este segundo parcial tenemos previsto precisamente para esta fecha, 1 de octubre, la entrega de su trabajo correspondiente a sociedades anónimas. Entonces, este trabajo tiene una ponderación máxima de 20 puntos. No significa que todos van a sacar 20 puntos, sino que los mejores trabajos van a sacar 20 puntos, pero luego, en función de la calidad de trabajo, pues tendrán la puntuación que se les estará proporcionando. Para nosotros era muy importante que sus trabajos se entreguen a partir de la presente fecha, porque eso nos permite, con el licenciado Webster Rosales, llevar a cabo la calificación en el transcurso de la próxima semana, a manera que cuando hagamos el segundo parcial, ya simple y sencillamente tengamos los datos que nos permitan hacer una suma práctica de su parte teórica más lo que corresponde al trabajo. En su momento, cuando se publiquen las notas, vamos a tener cuánto es su calificación sobre 20 puntos derivada del examen que se va a llevar a cabo el próximo 12 de octubre y lo relacionado a la calificación que como grupo pudieron haber obtenido en el trabajo de sociedad anónima, del cual se tenía hoy como fecha máxima de entrega. Entonces, esto es lo que inicialmente puedo indicar. No sé si tenemos alguna duda o si no, procedemos a dar el último punto, que sería en materia de evaluación. Entonces, vamos a proceder a lo concerniente a la clase de hoy. Fíjense que en la clase de hoy he anotado en la pizarra estos 5 nombres. Hemos anotado lo correspondiente a las acciones, certificados provisionales, bonos o certificados de fundador. ¿Cómo hacer con y los cupones? La razón por la que hemos hecho estas 5 anotaciones es en atención a que estos corresponden a títulos, valores que pueden ser emitidos por una sociedad anónima. En otras palabras, lo que quiero transmitir en este momento es que una sociedad anónima, estamos claros, puede emitir acciones. También vamos a comprender que una sociedad anónima es la que emite certificados provisionales. Certificados provisionales de las acciones. Ahora, el aporte que estamos aprendiendo en la clase de hoy es que aparte de las acciones o de los certificados provisionales,
una sociedad anónima puede emitir otros títulos valores, tal vez menos conocidos, menos mencionados, pero en la formación académica del estudioso del derecho, importante de tenerlos claros, básicamente para no confundirlos con las acciones. Y esos son los bonos o certificados de fundador, los certificados de goce y lo que son los cupones. Cada uno de ellos tiene su propósito correspondiente. Y de esa cuenta tal vez me quiero referir inicialmente al tema de las acciones. Si recordarán, en clases anteriores, lo que aprendimos es que las acciones confieren ciertos derechos a los titulares. Y en alguna clase anterior decíamos, bueno, ¿y para qué nos sirven las acciones? Y en ese entonces decíamos que las acciones nos confieren derechos patrimoniales. Nos confieren derechos democráticos. Y nos dan derechos corporativos o de fiscalización. O fiscalización. Eso hablamos hace algunas clases. Ahorita vamos a confirmar eso. Fíjense que cuando damos lectura al artículo 105, al artículo 105 del Código de Comercio, vamos a apreciar lo siguiente. El artículo 105 nos indica derechos de los accionistas. O sea, estamos hablando de la acción. ¿Qué derechos tienen? Y fíjense que el artículo 105 dice: la acción confiere a su titular. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos aquí a la persona, que es el titular, que es el accionista, y él tiene su acción. Pero ese artículo 105 sí nos hace una descripción de qué derechos nos confiere la acción. Dice: la acción confiere a su titular la condición de accionista. O sea, el que tiene la acción es al que vamos a denominar accionista. Y le atribuye como mínimo, o sea, lo menos que se espera de esto, los siguientes derechos. Y aquí menciona 3. El de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. El de participar en el reparto, dice el numeral 1, el de participar en el reparto de las utilidades social y del patrimonio resultante de la liquidación. Ese es un derecho patrimonial, ¿eh? O sea, el accionista tiene derecho a participar en el reparto de utilidades. ¿Y qué son las utilidades? Las ganancias de la sociedad anónima. O sea, que si la sociedad anónima tiene ganancias, el accionista tiene derecho a participar de sus utilidades. Ese es un supuesto. Ese es un derecho patrimonial porque representa dinero. Y posteriormente ese mismo numeral dice: y del patrimonio resultante de la liquidación. Eso significa, cuando se acabe la sociedad, lo que sobre de la sociedad, proporcionalmente a su acción, también tiene derecho el accionista. Ese numeral primero es un auténtico derecho patrimonial. Ahora veamos qué interesante. El numeral 2. El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. ¿Eso qué significa? Que si la sociedad anónima emitiera más acciones, los primeros llamados a tener la oportunidad de adquirirlas son
los accionistas. Antes de salir a venderlas al público, los accionistas van a tener siempre una preferencia. Y esa preferencia que tienen es un derecho corporativo o de fiscalización. El accionista, esa acción le da derecho que si la sociedad anónima emite más acciones, va a ser de los primeros que tienen potestad de adquirir nuevas acciones. Un derecho corporativo. Luego el numeral tercero, el de votar en las asambleas generales. El derecho al voto, indiscutiblemente, es un derecho democrático. Lo que quiero demostrarles, damas y caballeros, es que el artículo 105 resume los derechos que le confiere la acción a un accionista. Y ahí lo que menciona es, tiene derecho a participar en las utilidades o en su liquidación, derecho patrimonial. Tiene derecho preferente de suscripción de las nuevas acciones, derecho corporativo o de fiscalización. Tiene derecho a votar en las asambleas. Es un derecho. Ahí tenemos los tres derechos relegados en el artículo que confiere la acción. Vamos a aclarar, no son los únicos. No son los únicos. Y vamos a mencionar algunos más. Tenemos el 105. Tenemos derecho al voto, al cual se refiere el artículo 101. El artículo 101, ¿qué dice? Derecho de voto. Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. Voy a tener tantos votos como acciones tenga. O sea, la norma dice, una acción, un voto. Tengo 500 acciones, tengo 500 votos. 1.000.000 de acciones, tengo 1.000.000 de votos. Va en proporción. Se indica que la escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes. Aquí estamos hablando del caso de acciones preferentes. Es un caso excepcional. Preferiría que nos quedemos con que cada acción da derecho a un voto. Eso es lo determinante en el artículo 101. El derecho a voto del 101, ese es un derecho democrático. Porque ahí no me están dando dinero, ni me están derecho a una participación o a verificar algo. Lo que regula el artículo 101 es un auténtico derecho democrático. Pero tenemos otros derechos. Fíjense que hay algo interesante en el artículo 145. Y el artículo 145, el epígrafe dice, estados e informes a la vista. Y la norma establece, durante los 15 días anteriores a la asamblea ordinaria anual, el licenciado Webster les ha platicado en días anteriores sobre la asamblea, cómo se forman los quórums, pero ahorita nos referimos a 15 días antes de llevar a cabo una asamblea, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles, y viene toda una enumeración. El balance general del ejercicio social y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias. O sea, el accionista tiene derecho a conocer el estado de pérdidas y ganancias. Ese derecho que tiene el accionista es un derecho corporativo o de fiscalización, porque solo el accionista puede tener esa potestad. Los que no somos accionistas no podemos tener esa facultad. Pero hay más. El informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores. O sea, cualquier accionista puede saber cuánto se le está pagando a los gerentes, cuánto se le está pagando al consejo de administración o administrador único. ¿Por qué lo puede saber? Porque tiene acción y la acción le da ese derecho corporativo o de fiscalización. Numeral tercero, el informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores. Bueno, mencionaba, el que me brinqué fue el 2, el proyecto de distribución de utilidades, cómo se están repartiendo las ganancias.
derecho de fiscalización. 4. La memoria razonada de labores de los administradores sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el periodo precedente, derecho de fiscalización. 5. El libro de actas de las asambleas generales. A ver, el accionista, quiero ver cómo está ese libro de asambleas, quiero ver qué se ha puesto. Puro derecho de fiscalización. 6. Los libros que se refieren a la emisión y registros de acciones, de obligaciones, y total que viene todo un detalle que concluye en el numeral 8. Todos esos enumerados en el artículo 145 son derechos de fiscalización, porque cada una de las facultades que establece el artículo 145 no es que me den dinero, ni que me den derecho a una elección. No, me dan derecho a que yo exija a la sociedad anónima que quiero conocer su funcionamiento. Derecho de fiscalización. Pero resulta que eso no se queda ahí, porque tenemos disposiciones generales. Ya en clases anteriores dijimos que hay disposiciones específicas y generales. Las tres que he anotado aquí son específicas para la sociedad anónima. Esas son las específicas. Pero resulta que tenemos una norma general para todas las sociedades, sean personalistas, capitalistas o intermedias. Esa identificación para todas las sociedades la encontramos en el artículo 38. ¿Y qué nos dice el artículo 38? Se refiere derechos de los socios. Son derechos de los socios, además de los consignados en otros preceptos de este código, o sea, son derechos de los socios, además de lo establecido en estos tres artículos anteriores. Y vuelve otra vez. Examinar por sí o por medio de los delegados que designen la contabilidad y documentos de la sociedad, así como de enterarse de la política económica financiera. Si yo les preguntara en la evaluación, ¿qué tipo de derecho es ese? Su respuesta tendría que ir orientada que ese es un derecho corporativo o de fiscalización, porque es conocer la contabilidad y los estados financieros de la sociedad anónima. Veamos el segundo. Promover judicialmente ante el juez de primera instancia, donde tenga su domicilio la sociedad, la convocatoria a Junta General o Asamblea General Anual de la sociedad. O sea, el derecho a pedir que se lleve a cabo una Asamblea General. ¿Qué tipo de derecho es? Es un derecho corporativo, es una facultad que tiene el socio de pedir que se lleve a cabo la Asamblea. Veamos el tercero. Exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma. O sea, que me retribuyen. El accionista ayudó a la sociedad con determinada suma de dinero, tiene derecho a que se le retribuya. Ese es un derecho patrimonial. Esa no es de fiscalización. Aquí no le interesa a él fiscalizar. Aquí no le interesa a él formar parte. No, aquí lo que le interesa es su derecho patrimonial, a que le devuelvan el dinero que él pudo haber puesto en favor de la sociedad. 4. Reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los 3 meses siguientes a los de la Junta o Asamblea General en que ella se hubiera acordado. O sea, si el accionista no está conforme de la manera como se están distribuyendo las ganancias, él tiene derecho a reclamar. Ese derecho a reclamar podríamos ubicarlo como un derecho democrático. O sea, él tiene la facultad de disentir de la forma como se han tomado las decisiones en una sociedad anónima. 5. Adquirir por el tanto la parte de capital del consorcio facultado para enajenarla. O sea, si un socio desea vender su acción o se desea retirar de la sociedad, tiene la facultad de poderla adquirir. Ahora bien, este numeral en la parte final dice: este derecho no es aplicable a los accionistas de las sociedades por acciones. Entonces, ese numeral 5 para la sociedad anónima no aplica. Y 6, las demás que establezca la escritura social. Conclusión. Yo no pretendo
pretendo que se aprendan todos los derechos que pueda tener un accionista en una sociedad anónima, pero sí me interesa que aprendan a identificarlos cuando ese derecho es patrimonial, cuando es democrático, o bien cuando es corporativo o de fiscalización. Con un análisis del artículo 38 les puede servir para hacer su práctica. Conclusión, nos hemos referido a uno de los documentos que puede emitir una sociedad anónima que se llaman las acciones. De eso entiendo que hasta este momento de alguna forma tenemos cierta claridad de la razón de ser de las acciones. Ahora bien, aparte de las acciones, tal como les ha tocado elaborar en su trabajo, tenemos los certificados provisionales. Realmente, para entender el sentido del certificado provisional, recomiendo que veamos el artículo 120. Y esto obedece a que el artículo 120 se refiere emisión de títulos. Los títulos definitivos de acciones, o sea, títulos definitivos de acciones, deberán estar emitidos dentro de un plazo que no exceda de 1 año, contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva o de la modificación de esta. O sea, luego de que se ha creado la sociedad anónima, esta tiene un plazo máximo de 1 año para emitir las acciones, entendiendo que sean acciones pagadas, porque solo esas se pueden emitir. Pero aquí en el siguiente párrafo está lo que me interesa con respecto a los certificados provisionales. Si nos percatamos, dice, entre tanto, como quien dice, en lo que se emiten las acciones, entre tanto, podrán expedirse certificados provisionales que deberán canjearse por los títulos definitivos. O sea, se van a canjear cuando ya esté pagada la acción. Entonces, prácticamente el certificado provisional, tal como lo dice su nombre, es un documento que provisionalmente emite la sociedad anónima en tanto se entregan las acciones. La razón de ser del certificado provisional es que la sociedad no ha entregado las acciones por 2 razones. Una, porque se acaba de constituir y no ha transcurrido el año, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el accionista haya suscrito acciones. ¿Qué significa suscribir acciones? Adquirir acciones de la sociedad, pero que no se han pagado todavía en un 100%. ¿Qué tiene que hacer el accionista para adquirir acciones de la sociedad? Para suscribir acciones de la sociedad, pues pagar como mínimo el 25%. Una vez se paga el 25%, suscribe acciones, pero como no están pagadas, no le emiten las acciones, lo que le van a emitir son certificados provisionales. Y mientras termina de pagar y le entregan sus acciones, los certificados provisionales le van a dar derecho a un voto por acción, le van a dar derecho a fiscalizar qué es lo que está sucediendo en la sociedad, le van a dar derecho a adquirir más acciones que se pudieran emitir, le da derecho a convocar a asambleas que no hubieran sido convocadas. O sea, el certificado provisional casi como que le da los mismos derechos de una acción, pero el certificado provisional siempre lo debemos de entender como algo temporal, a diferencia de la acción, que es algo permanente una vez en el entendido que esta ya sea pagada. Entonces, como tanto acciones y certificado provisional, y a lo largo de clases anteriores, tanto al licenciado Webster como a mi persona, se han planteado dudas sobre los mismos, yo creo que a estas alturas, al menos de las acciones por el certificado provisional, pues ya podemos tener una idea clara de para qué sirven, quién las emite y qué requisitos deben de tener. Entonces, eso es lo que podemos decir, acciones y certificados provisionales. Por ahí hay una duda. Licenciado, disculpe, y en dado caso no terminaran de pagar el accionista,
no terminara de pagar esas acciones. O sea, le dimos un título provisional y no terminó. ¿Qué procede ahí? Buena pregunta, Mirna. Pensamos que usted es la gerente general de la sociedad anónima y yo pedí suscribir acciones. Entonces, yo me comprometí a que en un año iba a pagar las acciones. Usted me entrega un certificado provisional. Resulta que yo ya no pago. Si yo ya no pago, usted puede hacer dos cosas. Número uno, como no pago, me ejecuta. Me promueve un proceso ejecutivo para cobrarme por la fuerza las acciones que yo no he pagado. O sea, el certificado provisional la va a legitimar a que pueda llevar a cabo el cobro de mi parte, porque yo me comprometí a pagar y no lo he hecho. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, mire, don Víctor Alegría, usted se comprometió a adquirirlas en un año, ya pasaron 2 años. Entonces, como no la paga y como no la he pagado, simple y sencillamente me amortizan. Ya vamos a hablar de esa palabra. ¿Qué significa? Se queda sin efecto el acuerdo al que llegamos. O sea, no me van a ejecutar, pero tampoco me van a entregar las acciones. Como quien dice, deshacemos el trato que hicimos y la sociedad anónima ya no tiene el compromiso de entregarme las acciones. Entonces, son 2 las posibilidades. Opción A, me ejecuta. Opción B, deja sin efecto el acuerdo de adquisición de nuevas acciones. Espero poderme dar a entender con esto. Licenciado, perdone. Gracias, Lic. Perdone, licenciado, sí, una duda, siguiendo la misma línea de la explicación que acaba de dar. Suponiendo que como para poder suscribir usted tiene que haber pagado mínimo el 25%, como usted ya lo mencionó, entonces le queda un 75% por pagar. Suponiendo que solo canceló el 50%, entonces usted, digamos, el gerente podría decir entonces, ese 50% restante ya no voy a tener compromiso de pagárselo. Sin embargo, no es que lo expulsen de la sociedad, sigue manteniendo ese 50% de acciones que sí canceló. Correcto, ¿verdad? Así es. Gracias por su observación. Licenciado. Yo estaba dejando esto por un lado. Ahorita voy a la palabra. Solo quiero confirmar lo que la compañera acaba de exponer. Por aquello que ya pagó, la sociedad tiene la obligación de entregar la acción hasta el monto que haya entregado. De lo que no ha pagado, que fue a lo que yo me circunscribí, es de lo que puede o ejecutar o dejar sin efecto. Pero lo que ya ha pagado, si pagó un 25, un 30, un 50, un 80%, sí, de eso hay que entregar la acción. Y le agradezco muy oportuna su pregunta. Por ahí escucho un caballero que tiene alguna duda. Sí, licenciado, al respecto de exactamente lo mismo. Lo que sé es que con el licenciado Werner también tocó el tema, por ejemplo, lo que sucedía era que no le daban a uno las acciones, sino que solamente le daban certificados. Entonces, al momento de que no se cumpliera, pues obviamente tampoco no era que fuera dueño de sus acciones. Y los certificados pues, obviamente no comprometían acciones. Exacto. Entonces, hay un poco de duda. Sí, lo que sucede es que, vamos a ver, yo lo que tengo, como no he pagado, lo que yo tengo es un certificado provisional. Eso es lo que yo tengo, un certificado provisional. Si yo estoy al día de mis llamamientos, aunque no lo haya pagado a un 100%, pero yo voy al día con mis llamamientos, yo tengo todos los derechos que el certificado provisional me da. Pero si yo dejo de pagar, entonces la sociedad anónima solamente tiene la obligación de entregarme las acciones por el porcentaje que yo haya pagado y lo que me hace falta, mi certificado provisional, ya no va a ser suficiente para darme esos derechos. Es que fíjense que yo quiero 10,000 votos porque tengo 10,000 acciones suscritas que constan en este certificado provisional y me va a decir, mire, don Víctor, disculpe, de las 100,000 acciones que usted suscribió, solo le vamos a aceptar 80,000, porque las otras 20
no las ha pagado. Pero es que tengo el certificado provisional que dice, sí, ese se invalida. Y mire, aquí se le entregan sus acciones de lo que usted sí ha pagado. Esa sería la idea. Por ahí veo, me escribieron dos. Solo alguien que me indica que quiere tomar una foto del Figuerón, claro, con gusto. Ahí pueden tomar la fotografía. Posteriormente, si pongo otros artículos, vamos a tener oportunidad de tomar otras fotos. Luego, Edgar Hernández me pregunta, ¿el derecho corporativo es específico propiamente del área mercantil o también abarca otras áreas? El derecho corporativo no es específico del derecho mercantil. Lo que sucede es que el derecho corporativo en derecho mercantil es tal vez en la rama donde más se utiliza, pero el derecho corporativo se utiliza para el caso de las asociaciones. ¿Se recuerdan que una de las primeras clases que tuvimos en este curso es de que las sociedades mercantiles surgen del derecho de asociación? Y dentro de ese derecho de asociación, en su momento se les platicaba que hay diversidad de asociaciones. Las asociaciones políticas, asociaciones deportivas, asociaciones gremiales, asociaciones educativas, asociaciones culturales. Entonces, ellas también tienen derecho corporativo. Lo que sucede es que, tal como lo he mencionado, donde más se ha desarrollado es en el derecho mercantil. Y cuando digo más se ha desarrollado es donde tenemos más normas. Tenemos un código que nos establece los requisitos para toda una serie de situaciones, como ustedes los han visto, requisitos para llevar a cabo las asambleas, requisitos para impugnar. Entonces, es más complejo en el derecho mercantil y por eso que es donde más se escucha. Pero otro tipo de asociaciones, todo grupo, toda asociación necesita de un derecho corporativo. ¿Y qué significa un derecho corporativo? La forma como se organiza su funcionamiento. Quiénes pueden pertenecer, quiénes no, a quiénes se les separa, a quiénes se les expulsa, a quiénes se les incorpora, cómo se nombra, cómo se designan los cargos. Todo eso es derecho corporativo. Entonces, bueno, dicho lo anterior, entonces ahora sí me quiero referir a estos otros 3 documentos que son nuevos. Yo sé que son nuevos y la idea es que el estudiante quede comprendido que una sociedad anónima, aparte de las acciones y certificados provisionales, puede emitir estos otros. Ahora veamos y en qué consisten estos otros, porque no nos hemos explicado hasta ahora. Los bonos o certificados de fundador. Los bonos o certificados de fundador los encontramos en el artículo 95, en el artículo 96. Vamos a ver. Voy a empezar a leer al revés. Voy a leer primero el 96 y después voy a leer el 95. El artículo 96 dice bonos o certificados de fundador. Eso significa que aquí el accionista tiene una acción, pero ahora resulta que aparte de la acción va a tener otro título. Ese es otro título. ¿Cómo se llama ese otro título? Bono o certificado de fundador. Y el artículo 96 nos dice, para acreditar la participación al que se refiere el artículo anterior, que es el 95, se expedirán títulos especiales denominados bonos o certificados de fundador, sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes. Bueno, el 96 es el que nos dice que va a haber un documento que se va a llamar certificado o bono de fundador. ¿Qué nos dice ahora el 95? La participación concedida a los fundadores en las utilidades netas anuales no excederá del 10%, ni podrá abarcar un periodo de más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del 5% por lo menos sobre el valor nominal de las acciones. Miren, damas y caballeros, en resumen, ¿se recuerdan que en días anteriores yo les había dicho, fíjense que cuando se constituye la sociedad, muchas veces podemos encontrar
dos tipos de accionistas. Unos accionistas que yo mismo dibujé de un color con el afán de representar. Estos de azul son los socios fundadores. Pero cualquier persona que pague dinero y adquiera acciones también se vuelve accionista. La diferencia es que unos son fundadores y por lo tanto vamos a leer en la escritura pública. Es como la escritura pública que ustedes han hecho en su trabajo. Al haber puesto su nombre en la escritura pública, ustedes son accionistas fundadores. Pero eso no quiere decir que uno pueda ser también accionista. Si ustedes me ofrecen acciones y no tengo capacidad económica para comprarles las acciones, pues yo seré de esto. Ahora, ¿qué sucede? Los bonos o certificados de fundador son solamente para los accionistas o socios que hayan figurado en la constitución de la sociedad. Aquellos accionistas que adquieran acciones posteriormente no lo van a poder hacer. En otras palabras, estos solamente podrán tener acciones, pero nunca certificados de fundador. Mientras que estos van a tener sus acciones y también van a tener, si así lo acuerdan, esto no es obligación. Esto puede ser que se dé o puede ser que no se dé. O sea, un accionista fundador puede tener su acción y su certificado fundador. ¿Eso qué significa? Que cuando se repartan las ganancias de la sociedad, sus utilidades le van a pagar ganancias por la cantidad de acciones que tenga y le van a pagar ganancias por la cantidad de bonos o certificados de fundador que tenga. Tiene derecho a una doble retribución, si se quiere. En tanto que cualquier accionista que se haya incorporado posteriormente a la sociedad no podrá adquirir certificados de fundador, solamente podrá reclamar lo correspondiente a acciones. Entonces la pregunta es, ¿quiénes tienen derecho a los bonos o certificados de fundador? Entonces, la respuesta la encontramos en el propio nombre de este título valor. Solamente los accionistas fundadores. ¿Quién es el accionista fundador? El que veo yo su nombre en la escritura pública. Ese es el accionista fundador. Porque luego accionista es cualquiera. Aquí, los 6 que tengo son accionistas. La diferencia es que de los 6 que tengo aquí, 3 accionistas son fundadores y 3 no. Los 3 accionistas fundadores son los que tienen derecho a poder obtener ese certificado. Por ahí veo algunas preguntas. Inicialmente me pregunta José Lemus si se pueden heredar los bonos de fundador a familiares efectivamente. Porque como los certificados o bonos de fundador son bienes muebles, son derechos contenidos en bienes muebles, son susceptibles de transmitir sus derechos a sus legítimos herederos. Entonces sí es posible. Voy a leer la siguiente pregunta y luego le doy la palabra a Evelyn. Solo voy a leer la siguiente. Si se pueden enajenar los certificados de fundador, efectivamente. Sí. Se puede como bien dicen, este socio fundador, lo que no puede él es exigirle, el que no sea fundador, lo que no puede es exigirle a la sociedad que le emita certificados de fundador. Certificados provisionales se pueden endosar en caso de que el accionista no pueda cumplir con la obligación adquirida y proceda a otorgarse a otra persona que pueda pagar. En este caso, la persona que paga se convierte en accionista. Sí, buena pregunta, Edgar. Ya no me alcanza para pagar los llamamientos. Y le digo, Edgar, le vendo mi certificado provisional. Como los certificados provisionales son nominativos, entonces hacemos un endoso, lo registramos en el registro de accionistas de la sociedad anónima y se lo transfiere. Cuando se terminen de pagar, la sociedad anónima
a que la Licenciado, perdón la interrupción. Fíjese que se está entrecortando y no se escucha. el certificado provisional. Recording stop. Recording in progress. No se le escucha, Lee. Perdón, salimos del aire, dirían en la televisión, por un momento. Estábamos en el momento en que le estábamos cediendo la palabra a Evelyn. Buenas tardes, licenciados. Y qué pena con ustedes. Es que fíjese que lo que usted explicó previamente, varios no le entendimos porque se entrecortó muchísimo la señal. Entonces, tal vez usted sería tan amable de volver a explicar para que nos quede la explicación. Ahora, yo tengo la duda con respecto a estos bonos o certificados. ¿Tienen, digamos, un procedimiento similar a las acciones? ¿Hay que pagar algún monto siempre por ellos? Y estaba viendo también otra duda que decía que no podría abarcar un periodo mayor de 10 años. En ese sentido, ¿quiere decir que esos beneficios no se pueden prolongar más de 10 años o a qué se refiere? Perdone. Claro, Evelyn, y gracias por la observación y pido disculpas por la falla técnica. Lo que hemos indicado es que los bonos o certificados de fundador es un derecho que solamente tienen los accionistas fundadores. Yo aquí he representado a 6 accionistas. 3 fundadores y 3 accionistas que no son fundadores, pero que son accionistas porque pagaron por tener sus acciones. Entonces, esto es un derecho que se establece en la escritura de constitución de sociedad. Evelyn y mi persona decimos, mire Evelyn, ya que nosotros somos los de la idea, nosotros somos los que estamos constituyendo la sociedad, reservémonos algún derecho. Y ese derecho es de que usted y yo, porque somos socios fundadores, vamos a tener, aparte de nuestra acción, nuestro certificado de fundador o bono de fundador, le podemos llamar de una o de otra forma. ¿Qué significa el certificado o bono de fundador? Que tenemos derecho a alguna ganancia adicional luego de que se les haya repartido lo que corresponde a los accionistas. Ahora, muy bien, Evelyn, usted lo detectó muy bien. Este no es un derecho indefinido. Este, a diferencia de la acción, es un derecho finito. O sea, que ese derecho no se puede prolongar indefinidamente. Tiene como fecha máxima un plazo de 10 años. Número 1. 2. Ya la pregunta específica que usted me hacía. La pregunta usted la planteó de la siguiente manera. Mire, Evelyn y yo somos socios fundadores. Para tener ese certificado de depósito, ¿tenemos que pagar algo como con la acción o no? Yo le diría que no. Ese es un derecho que simple y sencillamente agarramos la escritura pública y le decimos al notario, mire, señor notario, por favor, ahí en la cláusula 26 le pone la cláusula de bonos o certificados de fundador, donde diga los accionistas comparecientes acuerdan que los fundadores de la presente sociedad tienen derecho a certificados o bonos de fundador. Por eso no se paga. Eso es solamente una cláusula que se establece en la escritura pública. Esta es una ventaja que tienen los que idearon crear la sociedad anónima. Entonces, no sé si me pude dar a entender tanto Evelyn como los demás compañeros en el entendido de que hubo una interrupción en el momento en que platicábamos un tanto del certificado de goce. María Cristina tiene una inquietud. Le escucho, María Cristina. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que no me queda muy claro. ¿Quiere decir que este bono tiene algún valor o son los accionistas fundadores que establecen el valor o cuál es el porcentaje que a ellos les da de ganancia? Algo así que no mucho me quedó muy claro, licenciado, disculpe. Claro, lo que pasa es de que en este caso el certificado o bono de fundador no tiene un precio, no tiene un valor como la acción. La acción sí
tiene un valor. Los bonos o certificados son documentos que simple y sencillamente le están dando un derecho. ¿Y por qué tiene ese derecho? Simple y sencillamente porque usted como socia fundadora estableció en una de las cláusulas de la escritura que se iba a tener ese derecho. O sea, no tiene que pagar algo. Era lo que le comentaba hace un momento a Evelyn. No hay necesidad de cubrir para tenerla. Y para ir más claro, cuando se adquieren acciones o certificados provisionales, hay que pagar cierta suma de dinero. Si no pago, no las tengo. Ahora, para adquirir bonos o certificados de fundador, no es necesario pagar. ¿Qué es lo que se necesita para que me entreguen? Que en la escritura pública haya una cláusula que le dé creación a los certificados o bonos de fundador. Eso es lo que se necesita. Licenciado, perdone, ¿y qué es lo que ganan los socios fundadores con este bono? Es lo que podemos encontrar aquí a continuación. Veamos el 97. El 97 nos dice: los bonos o certificados de fundador no se computarán en el capital social, no autorizarán a sus tenedores para participar en él o la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. Solo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono o certificado exprese y por el tiempo que determine. O sea, este certificado o bono de fundador lo que va a indicar es qué porcentaje de las utilidades tiene y cuánto de tiempo. Eso es lo que va a estar. ¿Cuál es el porcentaje y cuál es el tiempo? El tiempo, ya sabemos, no puede ser más de 10 años. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? El que se establezca en la escritura pública. El que se establezca en la escritura pública es el que va a corresponder al certificado provisional. Gracias, licenciado. Claro, María Cristina. Deseo ver por ahí, vamos a ver. Rosbeth nos indica dónde se colocan las acciones preferentes y los bonos a perpetuidad. ¿Me podría aclarar la ganancia de los socios? Vamos a ver. Las acciones preferentes. Ahí hay dos preguntas. Primero, la escritura pública tiene una cláusula de acciones. En esa cláusula de acciones es donde los socios definen. Lo normal, lo general, la mayoría de escrituras, y probablemente las que ustedes van a presentar en su trabajo, lo que van a tener es una cláusula que va a decir: se emiten acciones ordinarias por el valor de tantos quetzales. O sea, acciones ordinarias. ¿Qué significa? Todas son iguales. Ahora bien, esa cláusula, si lo que vamos a hacer es crear acciones preferentes, entonces en esa cláusula donde ustedes detectan la emisión de acciones ordinarias, entonces le van a cambiar que la sociedad va a emitir acciones ordinarias, pero también va a emitir acciones preferentes. Entonces, ante la pregunta ¿dónde? Es en la cláusula que se refiere a las acciones ordinarias. Vamos a modificar el texto de la cláusula y vamos a indicar que hay acciones preferentes, porque la literalidad de lo que aparezca en la escritura pública es lo que nos va a permitir comprender si hay o no hay. Esa era la primera pregunta. Ahora veo, hay otra, vamos a ver. Mira que se me trabó la otra. Se me pierde. No. Es que la pregunta aquí. No. Se me movió. Aquí tengo la otra.
Uno es donde colocamos las acciones preferentes y los bonos a perpetuidad. Ahora, ¿me podría aclarar la ganancia de los socios? Para decirle cuál es la ganancia de los socios, yo lo que le diría es darle lectura al artículo 97. ¿Qué dice la parte final del artículo 97? Claro que estamos hablando de las ganancias en los bonos o certificados de fundador. Dice, solo confieren derecho a percibir la participación en las utilidades que el bono o certificado exprese. Entonces me pregunto, ante la pregunta, ¿cuál es la ganancia del socio fundador? Mi respuesta sería lo que exprese la cláusula que les ha creado. O sea, no le puedo decir yo si es un 5%, si es un 10%, si es un 3%, porque como se podrá dar cuenta, la norma no nos da porcentajes. La norma lo que dice es lo que se establezca en la escritura. Entonces, eso sería lo que podría responder. Entonces, vamos a ver. Jorge nos pregunta, la pregunta es si las utilidades no alcanzan para cubrir los bonos de fundador, ¿estos pueden ser acumulativos? No. Lo que puede ser acumulativo son en determinado momento las votaciones en el caso de acciones. Ahora, en el caso de los bonos de fundador, si no alcanzan las ganancias, no alcanzan las utilidades, pues simple y sencillamente no se va a repartir. La sociedad tiene una obligación primordial. La sociedad anónima tiene una obligación primordial de las utilidades repartirse a los accionistas. Luego de repartirse las ganancias de los accionistas, si hay algo, entonces se podrá repartir el porcentaje que corresponda a los certificados o bonos de fundador. Entonces, en conclusión, no pueden ser. Rosberg nos hace la pregunta, si desea vender sus acciones por el valor de caída de precios del mercado, ¿cuál será el valor cronológico del dinero en el tiempo? ¿Es legal? No. Le voy a plantear más sencilla la pregunta que usted me trata de hacer. Usted compró a 10 quetzales cada acción y compró 1 millón de acciones a 10 quetzales. ¿Cómo la va a vender en el mercado? No es el precio que usted o yo querramos. ¿Cómo la voy a vender en el mercado? Al precio que me lo compre. O sea, aquí viene una situación. Es igual que si vendiera yo zapatos. ¿A cuánto voy a vender yo los zapatos? Pues yo al final voy a terminar vendiendo los zapatos al precio que me paguen. O sea, yo quisiera vender mis zapatos muy caros, pero si no tengo quien me los compre, no lo voy a poder hacer. Yo tengo que venderlos a un precio que sea accesible. Ahora, el precio que sea de venta me va a presentar 2 situaciones, o 3, digamos. 1, que lo venda al mismo precio que yo lo compré, opción 1. 2, que lo venda y solamente me lo quieran comprar a un precio menor. Si yo necesito el dinero, lo tendré. ¿Qué persona no ha terminado mal vendiendo sus bienes porque no le compran al precio que quisiera? Eso les pasa a los comerciantes y le pasa a cualquier persona. ¿Cómo no le va a pasar a un accionista? Y el caso 3, que es el ideal, que es al que usted plantea. Bueno, pero si yo tengo acciones de una farmacéutica que está desarrollando la vacuna contra el COVID-19 y por lo tanto las acciones se fueron para arriba. O bien yo tengo acciones de la empresa Zoom, donde ahora todos están utilizando este mecanismo para la comunicación virtual, pues definitivamente, tal vez yo la compré a 10 quetzales y ahora cueste 1,000 quetzales cada una y yo tengo 1 millón. Entonces, la cantidad de acciones y el valor de mercado, yo lo podré vender. Conclusión. El valor en el tiempo aquí no tiene mayor efecto, porque las acciones son negocios de especulación. Un valor en el tiempo tiene cuando se adquiere un bien inmueble. Bueno, yo
adquiero en el año 2021 un bien inmueble y hago mi proyección, ¿cuánto va a valer ese bien inmueble en 20 años? O sea, en el año 2041. Y hago mi proyección con una tendencia, con una simulación de cuál es el incremento de bienes inmuebles. Pero un bien inmueble lo puedo hacer, pero con las acciones no se puede hacer. Porque si yo tengo, o usted tiene una acción hoy, usted no sabe si el día de mañana la sociedad anónima va a quebrar o al contrario se va a ir arriba. Entonces, las acciones no permiten hacer proyecciones porque las acciones son negocios de especulación. ¿Por qué es especulación? Porque si hay utilidades, hay ganancias, pero si hay pérdidas, o sea, no logro recuperar nada. Luego, Edgar nos pregunta nuevamente, el tiempo para nuestro segundo examen parcial nos va a dar 90 minutos. Fíjese que para darle 90 minutos le tendría que formular 45 preguntas. O sea, si me dicen, mire, me puede dar 2 horas, me puede dar 120 minutos. Bueno, pues le doy 120 minutos, pero le formulo 60 preguntas. Entonces, con esto lo que pretendo responder es que casi como que vamos a estar a 2 minutos por pregunta, tomando en cuenta que va a ser de respuesta múltiple. Entonces, tampoco podemos dar más tiempo. O sea, si doy más tiempo, necesariamente tengo que poner más preguntas. Esto es lo que le podría decir. Perdón, licenciada Alegría, no sé si será el tiempo para hacerle preguntas precisamente del examen o a qué hora. Claro. Sí, todo. No, claro, preguntamos. Bueno. Miren, por la hora que es, olvidémonos de los certificados de goce y los cupones. Casi nos quedamos acciones, certificados provisionales y bonos o certificados de fundador. Aquí que se está grabando la clase, queda grabado, certificados de goce y cupones, quedamos para platicar después del examen. Entonces, Mirna, le escucho. Entonces, para el examen quedamos hasta certificados provisionales, ¿verdad? Así lo dijo ahorita. Sí. Certificados. Sí, hasta bonos o certificados de fundador. Entonces, licenciado, van a hacer más o menos preguntas siempre en formulario Google y más o menos 20 preguntas, porque son a 2 minutos, dijo usted. Sí, no. Sí, pero es que ahora tenemos 20 puntos, Dali, porque tenemos 20 del trabajo. Exacto. Pero pudiera ser que les ponga a un punto cada pregunta. Entonces podríamos formular 20 preguntas, ¿sí? ¿Y siempre es por Classroom? Sí, va a ser siempre por Classroom. Muchísimas gracias, Liki. De verdad le agradezco mucho su apertura y la amabilidad de explicarnos también y de responder nuestras preguntas. Muchas gracias. Claro. Miren, la intención es que aprendamos. Si debo ser muy honesto, realmente hablar sobre el tema de sociedades anónimas es complejo, es complicado. Y ustedes mismos lo están viviendo. A uno como catedrático a veces también le resulta difícil. Yo quisiera poderme dar a entender de la mejor manera, pero es complicado, pero hay que hacerlo ahí con errores y como sea, pero tenemos que ir avanzando. Por lo menos que en un futuro, cuando nos hablen de acciones, de sociedades anónimas, de asambleas, de quórum, pues tengamos una idea general, porque esto que aplicamos para las sociedades anónimas lo vamos a aplicar para nuestros comités de vecinos, para nuestro club social, para cualquier tipo de organización. Claro, Mirna. Vamos a ver, aquí tengo un par de preguntas, veo. Licenciado. ¿Sí? Buenas noches. Sí, Rafael. Un gusto saludarlo. Con una gran duda. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero a mí me surgió una duda hace unos días. Yo no pude estar en la última clase. Claro. Porque le pregunté a un licenciado que me ayudara a quitarme la siguiente duda, pero él tampoco me pudo responder con certeza. Yo era en torno al socio industrial. Entonces él me decía que el socio industrial, la sociedad anónima, no estaba permitido el socio industrial, ¿verdad? Por las características que tenía la sociedad anónima. El día de hoy fui al registro mercantil, como soy procurador, ¿verdad? Y quise hablar con un asesor del área de inscripción de sociedades. Y la licenciada me dijo de la siguiente forma que la legislación guatemalteca no permite
que la sociedad anónima tenga un socio industrial. Entonces, yo desearía que usted me aclarara brevemente, entonces, si solo aparece en el marco doctrinario el socio industrial, ¿cómo se podría agregar a la escritura constituyente de la misma, ¿verdad? O por qué porque me atendió muy rápido la licenciada, ¿por qué no está permitido según los criterios del registro mercantil, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a responder fácilmente. Si vemos el artículo 82 del Código de Comercio, ese es un artículo que se refiere específicamente a la sociedad de responsabilidad limitada. El principio hablándole de la sociedad de responsabilidad limitada para demostrarle que, acorde al Código de Comercio, en una sociedad de responsabilidad limitada, definitivamente ahí no tenemos socio industrial. Pero fíjese que una prohibición de tal naturaleza no encontramos en el caso de la sociedad anónima. Al contrario, en el caso de la sociedad anónima se establece el participar, ser socio sin necesidad de dar aportaciones. Y aquí lo que le puedo decir contundentemente es que el Código de Comercio supera a cualquier criterio. O sea, los criterios son importantes crearse, pero los criterios se sustentan en norma jurídica. Si estuviéramos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, tal como el artículo 82 que le menciono, de acuerdo, pero en el caso de la sociedad anónima no tenemos esa prohibición. Entonces, pues lamento decirle lo contrario, pero apegado a derecho sí lo hay. Yo mismo he dicho aquí en clase, usualmente en las escrituras por práctica no se utilizan, pero yo diría que más que por práctica es por ignorancia o desconocimiento. Y yo, como no quiero que mis estudiantes sean desconocedores de esto, o que se van a quedar con la idea que esto es una cuestión doctrinaria, que no lo es, entonces por eso es que incluso se los pedimos. Pero no, olvídese de lo que le dijeron. Ahí, hágale un exorcismo a esa idea, porque lo va a llevar a la perdición. Vamos a ver. Gracias, licenciado. Claro. Voy a leer rápido las preguntas que tengo. Si no deseo repartir utilidades, sino reinvertir y no está escrito en la escritura, ¿es viable hacerlo? Sí, Rosco. Fíjese que la respuesta de si no deseo repartir utilidades la vamos a encontrar en el artículo 134 del Código de Comercio. Aquí vamos a ver rápido, Rosberg. En el artículo 134 se refiere a las asambleas ordinarias. Y si vemos el numeral 1 del artículo 134, ¿qué se hace en una asamblea? Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe. El numeral 3 El numeral 3 dice conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a su consideración. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de la asamblea, el administrador dice, miren, yo aquí el proyecto de distribución que traigo es para reinvertir en la sociedad. Disculpen, pero no es conveniente que le demos a los accionistas. Eso va a decir el órgano de administración. ¿Quién tiene la última palabra? La asamblea. Se va a someter a votación y van a decir, respaldamos lo que dice el administrador. O bien, nosotros somos los accionistas y lo que queremos son nuestras utilidades. Y no aprobamos el punto que nos están planteando. Conclusión, ¿quién lo decide? La asamblea. ¿Cuándo se lleva a cabo la asamblea? Por lo menos una vez al año. ¿Cuándo? Dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social. Entonces, la respuesta la encontramos artículo 134, numeral 3. Eso es lo que le puedo decir a Rosberg. Vamos a ver, Renato. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Sí, Fíjese Renato. que yo fui el que le escribió el mensaje. Recording stopped. Fíjese que mi duda va en relación al momento de poder enviar el correo con el PDF donde contenga todos los archivos o todos los documentos que se nos solicitó en la hoja. Si por algún motivo pesara mucho y no lo permitiría el correo, porque sé que tiene un límite para cargar, ¿sí? Se le podría enviar por medio de Drive. También me lo puede enviar por medio de Drive, o me lo envía por partes, porque como llevaría su nombre, yo las detecto.
Ok. Considero que sería mejor que se lo envíe por un drive para que vaya todo completo. Mejor. Ok, gracias, licenciado. Esa era mi duda. Muy amable. Claro. Ahora, ¿cómo sabemos si recibí los trabajos al correo? Pues cuando les dé las notas. Cuando les dé las notas, ahí van a saber, porque si no tiene calificación, es porque según yo, no me envió nada. Ahora, si tiene cómo acreditarme que lo envió, entonces, definitivamente, soy el primero que me comprometo a hacer la rectificación. No pongo un correo donde confirme la recepción, porque no quiero que me envíen información y que automáticamente les dé por aceptado cuando de repente tal vez no viene nada. Entonces, no se preocupe, vamos a tener tiempo para confirmar eso y vamos a tener evidencia. Por ejemplo, le voy a comentar alguna experiencia que me sucedió el año pasado. El año pasado, 2 estudiantes me aseguraban que me habían enviado y yo les aseguraba que no había recibido. Y cuando vimos, pues nos percatamos que se habían equivocado con el número de correo. O sea, pusieron una letra de más y lo mandaron a saber a dónde. Pero tenían la evidencia de que se había enviado. Y una vez acreditan su evidencia, es suficiente. No se preocupe. Mirna, la última foto, claro, Mirna. Y luego, Nayarín. Lo del segundo parcial, todo lo que se refiere a la sociedad anónima, básicamente la sociedad anónima y lo que platicamos de las sociedades personalistas y capitalistas e intermedias. Todo eso fue lo que vimos a partir de que salimos del primer parcial. Bueno, yo de momento sí ya me tengo que retirar porque estoy atrasado con la otra sección. Agradezco su atención y nos estamos saludando y vamos a estar muy atentos con la recepción de sus trabajos. No se preocupen. Ya este es tercer año, porque el tercer semestre. Este es tercer semestre. Entonces ya hemos adquirido ya cierta experiencia en cuanto a la recepción de ese tipo de trabajos. Entonces sí, ya lo logramos detectar muy bien. Bueno, que tengan muy feliz noche y nos estamos saludando. Feliz noche, licenciado. Muchísimas gracias. Adiós, Sandra. Muy amable. Gracias, buenas noches. Aldi, feliz noche. Gracias, buenas noches. Bueno.